Septiembre, mes de la Biblia. Te damos la bienvenida a meditar un capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tu hermano sacerdote comparte contigo esta reflexión. Comenzamos. Vívela, conócela, hazla parte de tu oración, es la palabra de vida. Muy buenos días, queridos radioescuchas de Radio Familia. Soy el Padre Omar y en esta ocasión estaremos escuchando una reflexión acerca del capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. El capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles es llamado el Concilio de Jerusalén. Tiene 7 partes muy importantes en las que nos desarrolla todo un tema. Es una embajada que viene de Antioquía a Jerusalén, la primera parte. Luego se hace el desarrollo de la asamblea o de concilio. Al final se hace una carta de declaración de la asamblea de lo que acordaron Pablo, Bernabé, los apóstoles, los cristianos de Jerusalén. Después regresa la embajada a Antioquía para zanjar el tema y luego empieza la evangelización en Grecia en el segundo viaje apostólico de Pablo, viaje misionero que hace por toda Grecia. Ya se va acercando a Europa, quiere llegar hasta Roma, incluso él deseaba llegar hasta España, sin embargo pues muere en Roma. Al final pues la separación de Pablo y Bernabé por discusiones, ¿verdad? Donde Pablo pues quiere seguir evangelizando, Bernabé pues quiere quedarse en las comunidades para seguir evangelizando. Primeramente, la primera parte es la discusión. Había una discusión muy fuerte acerca de la circuncisión. Había cristianos provenientes del judaísmo o judaizantes y había cristianos provenientes de la cultura griega, eran cristianos que venían procedentes del paganismo. Pablo y Bernabé suben a Jerusalén para hablar con los apóstoles porque los judaizantes querían que los paganos, los que no eran judíos, se circuncidaran y cumplieran toda la ley mosaica, que se hicieran primero judíos y luego fueran a hacerse cristianos, se bautizaran después de la circuncisión y todo lo que conlleva ser cristiano. Sin embargo, pues Pablo y Bernabé ven esto como pues es ponerles más cargas, ¿verdad?, a los cristianos. Luego se hace la asamblea, el concilio, el primer concilio llamado Concilio de Jerusalén, y Pedro habla de la igualdad de judíos y griegos en cuanto a la fe. Eso es muy importante porque dice, no se necesita ser judío, sino solamente se necesita la fe para que los cristianos o para que los paganos accedan al cristianismo. Pablo y Bernabé confirman esto que está diciendo Pedro porque ellos quieren ir a la cabeza de la iglesia, quieren ir a ponerse de acuerdo para que las cosas salgan mejor. Santiago también cita las Sagradas Escrituras. Un concilio es conciliar, ¿verdad?, todas las maneras de pensar, pero movidos por el Espíritu Santo, movidos por Dios para llegar a una conclusión. Pedro al final en su discurso decide no imponerles más cargas a los nuevos cristianos, más que tengan fe, que se abstengan de ciertas cosas provenientes del paganismo, que pues hay que evangelizar la cultura, donde hay que quitar aquello malo que hay en la cultura y hay que dejar las cosas positivas, las cosas buenas, empiecen en esa conversión, se hagan bautizar y empiecen a ser cristianos. Al final se hace una carta apostólica donde deciden iluminar a la comunidad de Antioquía, pero ahora
ya son los apóstoles llenos del Espíritu Santo, ya no son los apóstoles autosuficientes, sino que saben llegar a conclusiones de acuerdo al Espíritu Santo. Se envía una embajada a Antioquía para zanjar la cuestión. Pablo y Bernabé pues regresan a Antioquía y junto con Judas y Silas. Inmediatamente después, Pablo y Bernabé deciden viajar a Grecia. Es el segundo viaje misionero de Pablo. Recordemos cómo en un futuro, en esos días siguientes, estaremos viendo cómo Pablo va al Areópago ahí en Atenas y pues no lo quisieron escuchar porque les habló de la resurrección, les habló del Dios desconocido y no tuvo muchos frutos en Grecia, ¿verdad? O sobre todo en Atenas. Sin embargo, pues hubo algunos que sí lo siguieron. Después Pablo y Bernabé se separan y Pablo continúa anunciando la fe, evangelizando a las comunidades y aún están en estas discusiones, ¿verdad? Porque, bueno, pues había cristianos provenientes del paganismo y había cristianos provenientes del judaísmo. Después en la carta a los romanos, ya cuando está en Italia preso, pues escribe tanto a los paganos como a los provenientes del judaísmo. Les dicen pues no se desprecien ni se juzguen unos a otros, al contrario traten de vivir en armonía el cristianismo. Pues este es nuestro capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Ha sido una experiencia de iglesia. La iglesia siempre ha caminado en concilios, siempre ha caminado en buscar la verdad, en dejarse iluminar por el Espíritu Santo y llegar a acuerdos en comunidad. Pidámosle al Señor que la iglesia siga caminando iluminada por el Espíritu Santo en la toma de todas sus decisiones. Los invitamos a seguir escuchando estas cápsulas sobre Hechos de los Apóstoles para que pues nos dejemos iluminar también por el Espíritu Santo, que es el gran protagonista de este libro. Te invitamos mañana en punto de las 9 a sintonizarnos nuevamente y meditar la palabra de Dios. Septiembre, mes de la Biblia, aquí en Radio Familia.